Muy buenos días, bienvenidos. Yo soy Anderson Boscan desde Sweden Coffee de la Plaza Foch y esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hoy jueves 9 de agosto, día importante en la revisión de noticias, revisamos los hechos en caliente. Hoy tenemos un solo tema en primera página y lo tenemos porque hay que explicarlo bastante bien. Esto es, por supuesto, la caída en cámara lenta o el inicio de la caída de Fernando Alvarado, el otrora poderoso ministro de Comunicación de Rafael Correa, fue ayer aprehendido por el Grupo de Intervención y Rescate, el GIR de la Policía Nacional, bajo órdenes de la Fiscalía General del Estado, quien había solicitado la comparecencia de Alvarado en un caso donde se sospecha y peculado. Alvarado se había resistido a comparecer ante la justicia ecuatoriana en 2 oportunidades, por lo tanto en la tercera oportunidad, la tercera es la vencida, dicen, la Fiscalía ordenó que fuera acompañado de la fuerza pública para garantizar su presencia en su versión libre y voluntaria. La Posta comunicó esto a principios de la mañana, primera hora de la mañana, asegurando que el señor Alvarado había sido aprehendido para ser trasladado a la matriz de la Fiscalía General del Estado a rendir versión. Él, en declaraciones a La Posta, a Ecuavisa, Teleamazonas y a otros medios, aseguró que iba de forma libre y voluntaria, claro, libre y voluntariamente, escoltado por agentes del GIR. Llegó pasadas las 4:30 de la tarde a la Fiscalía General del Estado, aquí en la ciudad capital de Quito, para rendir su versión. Llegó muy sonriente, entró a la Fiscalía, dio su versión, yo no sé, yo no fui. Y la Fiscalía decidió que el señor Alvarado pasaba de calidad de aprehendido a calidad de retenido. Podían retenerlo al menos 24 horas y pidieron vía acto urgente a la Corte Nacional de Justicia que se celebrara una audiencia de formulación de cargos. La Fiscalía formuló cargos contra Alvarado por el delito de presunto peculado. Se le atribuyen más de $250.000 en desvío de fondos y además solicitó medidas cautelares. Estas son: que no pueda salir del país, la prohibición de salida del país, que deba presentarse periódicamente ante el juez o ante la Corte Provincial del Guayas cada 15 días y que utilice un grillete electrónico de estos en los que denunciaron sobreprecio hace algunos años. La jueza Silvia Sánchez acogió los 3 pedidos de Fiscalía y el señor Fernando Alvarado hoy tiene medidas cautelares, hoy amanece con grillete y hoy es parte de una instrucción fiscal por el delito de peculado. ¿Qué hacía aquí Fernando Alvarado si estaba de safari por Ghana, en África, donde no hay extradición con Ecuador? Pues el señor Alvarado había querido comparecer ante la justicia, así lo manifestó en un oficio, indicando que estaría en el país entre el lunes pasado y que volvería a Ghana, donde está trabajando, según su versión, el día de mañana. Así que la Fiscalía ha dicho, no, el pasaje de vuelta ya no te sirve, te quedas aquí en Ecuador, y eso es lo que ha pasado. Mientras todo esto sigue surgiendo en la política, no podemos olvidarnos que esta semana ha sido aprobada la Ley de Fomento Productivo. Esto es, para muchos, un primer paso para restablecer el hueco económico en este país. Para otros es un paso insuficiente y para otros más es un paso en sentido directo al abismo. ¿Hacia dónde caminamos en la economía? Se lo pregunto a mi invitado de esta mañana. Tengo el gusto de contar con el exministro de Finanzas, Carlos de la Torre. No se vayan, quédense en la entrevista.
Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación, pueden suscribirse a los canales de La Posta. Un agradecimiento especial a Hyundai y Student Coffee por volver posible este espacio de periodismo independiente. Bienvenido, economista Carlos de la Torre. ¿Cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. Primera vez en este espacio, pero... Que no sea la última. Que no sea la última y muy a gusto. Bienvenido. Dos temas importantes, el rumbo económico y el rumbo político. Personalmente, en su calidad de exministro. Comencemos por esto último. El Consejo de la Administración Legislativa ha aprobado en una segunda revisión del caso, porque lo había archivado prácticamente una semana atrás, en una reconsideración de esa decisión. El Consejo de la Administración Legislativa ha considerado que usted debe ir a un proceso de fiscalización, a un proceso de juicio político por el desvío o los 300 millones que se tomaron de la cuenta única para la reconstrucción después del terremoto de Manabí. Su primera reacción a aquello y vamos conversando. Bueno, la reacción mía es un poco de sorpresa y de inquietud frente a un potencial proceso de juicio político que ya fue archivado días atrás y se lo reactiva nuevamente. Y bueno, es mi deber como ecuatoriano y luego de haber cumplido funciones tan altas en un gobierno, el poder atender a las inquietudes que se pueda tener desde la Asamblea en este sentido. Pero la interrogante que a mí me surge está en el sentido de que un juicio político tiene una razón de ser que es política. Y correcto, atiende fundamentalmente al hecho de que desde el legislativo se pueda destituir a algún funcionario público que no es que no opera directamente desde el legislativo y opera en el ejecutivo en las otras funciones del Estado. Entonces, en el caso de un ministro, de un exministro, incluso en la situación extrema de una censura, si legalmente esta no tiene consecuencias jurídicas, ¿cuál es el objetivo de llevarle a un juicio político a una persona que ya ha ejercido su función, ya no es más parte de un gobierno? Bueno, pero no es la primera vez que un exfuncionario es llevado a juicio político. Le pasó a Carlos Ochoa, que llegó ya destituido a su juicio político en la Asamblea. La moción de censura servía como un rechazo de los representantes de la voluntad popular del Parlamento a las funciones que tuvo mientras fue funcionario público, valga la redundancia. Sí, hasta ahí podría llegar el sentido de un juicio político en este caso. Pero ahora hay un elemento adicional que yo creo que viene a complementar esta situación. El hecho de que Contraloría hizo un examen especial a esta operación que se hizo con esos recursos y ya está ese informe publicado y en el informe no existe ninguna observación y yo no tengo ningún tipo de responsabilidad en relación a cómo se operó. Entonces, si ya la Contraloría, que hace un examen minucioso, con cuentas, con datos exactos, con fechas, llega a esas conclusiones, no veo mucho sentido, no veo mucha relación con que se quiera generar un juicio político, cuando ya desde la perspectiva jurídica está clarísimo que no hubo ningún problema. Vamos al hecho que detona esto, son los 300 millones que usted, no sé la palabra correcta, desvía, utiliza o transfiere desde la cuenta de la reconstrucción de Manabí, después del terremoto, hacia las cuentas generales del Estado, de gastos del Estado. Eso lo hizo en calidad de préstamo, básicamente, para entenderlo en llano, lo tomó unos días prestadito y luego lo devolvió. ¿Esos son los hechos? No necesariamente, no es así. A ver, vamos entendiendo cómo opera estos mecanismos que entran dentro de un concepto que se maneja internacionalmente, que es un manejo integrado de las cuentas fiscales. ¿A qué se refiere esto? En realidad es una sola la cuenta y así se llama cuenta única del Tesoro. Pero en esa cuenta, para efectos de registro, ¿ya? En el caso de los recursos que se iban recaudando en virtud de la ley que se promulgó para la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto, se establece una subcuenta, es un registro contable en la misma cuenta para poder llevar una anotación de los recursos que se destinarían para la reconstrucción de Manabí y Esmeralda, es decir, es una única cuenta.
¿ya? Con un registro estadístico como una subcuenta. Entonces, ¿qué es lo que sucedió a fines de diciembre del 2017? El país, dentro de su operación normal, dejó de recibir unos días recursos que ya estaban en camino en virtud de operaciones de exportación petrolera, de créditos ya contratados, por una situación de orden estacional. Eran las fechas de fin de año, muchas entidades financieras internacionales simplemente cierran sus puertas y no pudimos obtener unos recursos que se esperaba para la última semana de diciembre, y claro, estos llegarían los primeros días de enero cuando se reactive la operación financiera de estas entidades internacionales. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? La cuenta única del Tesoro con su subcuenta tenía estos recursos, pero eran los que estaban registrados para la reconstrucción de Manabí. Correcto. Pero no habían sido ocupados ni utilizados, ni existía una demanda inmediata de esos recursos. Entonces, desde una perspectiva lógica de manejo técnico, ¿ya? Teniendo esos recursos a mano y teniendo que cubrir obligaciones inmediatas del gobierno ecuatoriano, entre esas el pago del sueldo de diciembre de todos los funcionarios públicos, incluidos los asambleístas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo lógico y técnico? Utilizar los recursos de los que se dispone, entendiendo que esos recursos van a ser repuestos de forma inmediata. Esta fue una decisión personal del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Fue una decisión consensuada con alguien más dentro del gabinete. Fue una decisión que conocía el presidente de la República. ¿Cómo exactamente se toma la decisión? Es una decisión normal, común y corriente dentro del manejo de las finanzas públicas. O sea, entonces queda en el despacho del ministro de Finanzas. Exactamente, obviamente con los respaldos necesarios en términos jurídicos y en términos técnicos con las diversas instancias del ministerio, y evidentemente se cumplió la ley, tan es así que, como indicaba, no hay ninguna observación de Contraloría en ese sentido. Dijo usted en su momento, cuando estalló, por decirlo así, el escándalo político, que había tomado los 300 millones porque eran urgentes para otros menesteres que nos acaba de explicar, el pago de sueldos y el cumplimiento de obligaciones del Estado a final de año, porque los 300 millones estaban ociosos. Ese fue el término que utilizó. ¿Es un término del que se arrepiente? No, para nada, es un término técnico, sino que desgraciadamente desde la percepción que pueden tener otros actores que no manejan el argot técnico, los economistas, puede tener otras interpretaciones. El concepto de ocioso en relación a recursos financieros implica que son recursos que están registrados en algún lugar sin que tengan un movimiento en términos de las posibilidades que se tiene de eso. Por ejemplo, una libreta de ahorros, una persona que tiene unos ahorros y que están ahí en la entidad financiera sin que exista ningún movimiento, entra dentro del concepto de, en el argot de los economistas, de recursos ociosos, porque no están siendo invertidos, no están siendo dados como crédito, etc. Mucha gente, en especial los manavitas, creo yo, con justo derecho, usted me dirá si me equivoco, dijeron sentirse ofendidos con el término ocioso, porque decían, ¿cómo van a estar ociosos 300 millones de dólares en una provincia donde 2 años después del terremoto hay gente que sigue viviendo en carpas, pasando frío, sin techo, sin posibilidades de reconstruir su vida, no solamente la reconstrucción física? ¿Cómo podía haber 300 millones de dólares ociosos en una provincia con tantas urgencias como Manabí y Esmeraldas? Totalmente comprensible ese sentimiento, pero no debería ser contra el ministro de Economía y Finanzas de ese entonces, porque más bien esta operación reveló que había una situación de ineficiencia en la utilización de los recursos destinados a la reconstrucción, que no es competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, porque esta cartera de Estado solamente facilita los recursos conforme van siendo utilizados por las entidades ejecutoras, que son otros ministerios y la Secretaría de la Reconstrucción. Ahí es donde estuvo el problema, ahí es donde no se ejecutó como se debía las obras de la reconstrucción, y por eso estos recursos estaban ahí sin que sean utilizados durante bastante tiempo, durante meses, y quisiera yo ver cómo están ahora, porque seguramente siguen ahí mismo y no se han utilizado como deberían en el objetivo fundamental, que es resolver los problemas a la población que fue afectada por este evento natural. El secretario técnico de la reconstrucción de la fecha, Carlos Bernal, que dejó el cargo luego de que se hiciera público un informe de responsabilidad penal por parte de la Contraloría en su contra, aduciendo enriquecimiento ilícito que debería ser probado luego por la Fiscalía, no sé cómo va ese caso.
El secretario Carlos Bernal dijo ante la Asamblea Nacional cuando fue llamado a comparecer que no solo que no estaban ociosos los 300 millones, sino que él personalmente había solicitado al Ministerio de Finanzas que ponga a correr la plata para la construcción de algunas obras de suma importancia. ¿Eso es mentira? Sí, completamente. Y vamos indicando algunos hechos. Esta situación de la utilización de esos recursos asignados, no es que se está destinando a otro objetivo, sino que es una asignación contable de unos recursos de la caja fiscal que luego será cubierta nuevamente para atender su objetivo fundamental, que era la reconstrucción. Esta utilización que generó todo este problema fue explicada al señor Bernal en su momento para que tenga claro cómo iba a operar y para que tenga también conciencia de que si durante ese tiempo iba a requerir recursos, existen los mecanismos para facilitar los recursos. Era evidente que no iba a gastarse 300 millones de dólares en 12 días, pero si es que hubiese alguna necesidad, algún pago que tenga que hacerse en el marco de la reconstrucción, evidentemente se lo iba a realizar desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero hay que entender también otra circunstancia. ¿Desde cuándo es que se paraliza completamente el tema de la reconstrucción? Se paraliza desde el mes de septiembre de 2017, cuando, por efectos de la misma ley de reconstrucción, cambia la modalidad para la contratación de las obras. Correcto. Se había establecido con la aprobación de la ley para la reconstrucción que desde una fecha determinada en el mes de septiembre de 2016 hasta el año 2017 se podrían hacer las contrataciones de forma directa desde la Secretaría de la Reconstrucción. Y ahí sí estuvo muy ágil el señor Bernal. Pero ¿qué es lo que sucede? Pasada esta fecha tope, en el mes de septiembre de 2017, la contratación de obras tenía que pasar por el trámite normal de las contrataciones públicas, que implica que exista ya una revisión por parte de las EMPLADES y del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto es lo que genera un procedimiento mucho más minucioso en este tipo de contrataciones, y ahí es cuando se paran estas obras, y esto tiene relación también con el proceso que se está llevando a cabo en contra del señor Bernal en relación a un posible mal uso de recursos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Justamente en los días en los que se genera este mecanismo, saltan las primeras denuncias en la provincia de Manabí en relación a la actuación del señor Bernal, y él, de alguna forma, como para desviar la atención, revela y le maneja desde un sentido negativo esta operación de los 300 millones. Eso es lo que ocurrió. Esto no le costó el puesto, esto que hoy le cuesta un juicio político, o que puede costarle un juicio político después de que la Comisión de Fiscalización tome la decisión en su informe final, no le costó el puesto a usted. ¿El presidente le dijo algo, le dijo que lo respaldaba, le dijo algo al respecto? No. Más bien ahí es donde se suscita el tema con el señor Bernal, porque claro, se da una situación en que simultáneamente se revela acusaciones que recibía esta persona, y él hace público este tema, y inmediatamente él había puesto la renuncia. En mi caso yo no tuve ningún respaldo, más bien fue una preocupación. ¿Por qué? Porque políticamente esto le generó un efecto negativo al gobierno, eso no podemos dudarlo. Hombre, pero además estaban en plena campaña. Exactamente, para la consulta popular. Entonces, claro, la coincidencia en términos de la situación del señor Bernal, en términos de que se da esta acción, y cabe indicar que el señor Bernal es quien hace público el tema de esta acción, cuando pudo haberse manejado sin ese nivel de sensibilidades, pudo haberse manejado de otra manera. Tampoco se quiere decir que se iba a ocultar la operación, pero se podía manejar dentro de otro contexto. Entonces, es una suma de diversos factores que coinciden y se dan en un momento en que había bastante sensibilidad política. Me contaba alguien que estuvo presente en el gabinete mientras usted era ministro, ya me corregirá si es cierto o no, que lo que le cuesta a usted el puesto en realidad es el no reconocimiento del nivel de endeudamiento después de la era de Rafael Correa. ¿Eso es así? No tiene nada que ver, y a mí no me costó el puesto, yo puse la renuncia. ¿No se la pidieron? Sí,
No. Yo en el... Porque la versión que me han dado a mí, ya le digo, usted me corrige, Ya. es que un asesor del presidente se le acercó a decirle que el presidente le pedía la renuncia. No es cierto para nada. Lo que sucedió es que ya en el mes de fines de febrero y marzo estábamos trabajando en el diseño del programa económico en función de establecer medidas adicionales a las que ya se habían adoptado desde el mes de octubre. Recordemos que hay una ley que fue aprobada con su veto respectivo a fines del año 2017 y esas acciones nos llevaron a indicadores económicos positivos, que eso no se puede esconder. En primera instancia, el Banco Central sacó cifras de un crecimiento del 3%, le ajustaba al 2.4% positivo, pero recordemos que en 2016 la cifra era de menos 1.6% de crecimiento de la economía. Segundo, el riesgo país. Yo logré bajar el riesgo país a la mitad casi, de niveles de más de 700 puntos a niveles que oscilaban entre 350 y 400 puntos. ¿Qué significó eso? Que el Ecuador pudo acceder a financiamiento externo, que es una necesidad no solo del Ecuador, sino de todos los países. Es parte del ejercicio de la política fiscal. Logramos acceder a tasas de interés del 7.85% y la última colocación de bonos que yo realicé de 3.000 millones en el mes de enero fue a esa tasa a 10 años plazo, que pueden extenderse a 10 más, frente a un endeudamiento de años anteriores que tenía tasas cercanas al 11%. Los indicadores no solo que los reconozco, sino que le atribuyo el mérito, que sí que lo tiene, me lo han explicado muchos economistas. Mi pregunta iba más bien relacionada a cuando esto era evidente para los que seguimos las noticias de todo tipo, en especial cuando habla un ministro de Finanzas. Cuando sale un presidente y dice la deuda es de 60.000 millones en este país, y luego sale un ministro de Finanzas y dice no, la deuda es de 30.000 millones, parece que el presidente y el ministro no forman parte del mismo gabinete. Ya, así es como se interpretaron los datos. De hecho, las cifras de la deuda yo las presenté al presidente y se realizó una cadena nacional en el mes de julio cuando se explicaba y se establecían los valores exactos para los diferentes tramos, porque hay que entender que hay diversos niveles de lo que es un Estado. El Estado en su totalidad implica el gobierno central, más las empresas públicas, más los sistemas de seguridad social, que en el Ecuador son 3. Entonces no podemos sumar, como se dice popularmente, peras con manzanas, y también la operación de cada instancia del gobierno tiene su propia dinámica. Entonces, ¿qué es lo que se hace técnicamente? Se compartimentaliza las cuentas de cada instancia del gobierno, y dentro de esa compartimentalización existe también una deuda que es la del gobierno central, otra deuda que es la de las empresas públicas y otra deuda que es la de la seguridad social. Entonces, sobre esa base, los manuales internacionales nos dicen qué es lo que se agrega para manejar un concepto de deuda que se llama consolidada y qué es lo que queda fuera de ese concepto, pero entra dentro de otro que se llama deuda agregada, y otro que se llama los pasivos totales del Estado. Eso fue público siempre, sino que por cuestiones políticas se quiere sumar o restar unas cosas con otras en relación a cuál de los conceptos es el que cuenta en términos del límite legal del 40%. Pero ¿quién lo hace? Porque el presidente no decía, esto es lo que debe, decía, aquí hay una deuda de 57.000 millones, esa era la cifra. Esa es la de los pasivos totales del Estado ecuatoriano. Es una cifra que se la dio bajo mi ejercicio en el mes de julio, y con los contingentes y todo lo demás estábamos cerca de los 60.000 millones. Eso nunca se ocultó y fue público. ¿Usted intentó bloquear el examen de Contraloría a la deuda pública? Se lo pregunto porque hay un oficio de Contraloría dándole a usted 5 días de plazo luego de haberse negado a entregar cierta información. Algunas fuentes de Contraloría, de hecho, dijeron que había entregado información incompleta o mutilada. No, de ninguna manera. A ver, sí se dio alguna situación en términos de que funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas no permitieron, pero aquí vale aclarar, no permitieron que los técnicos de Contraloría, a quienes yo les facilité oficinas en el propio Ministerio de Economía y Finanzas para que puedan desarrollar su trabajo con toda tranquilidad y comodidad, no se les había permitido que se lleven fotocopias simples de documentos que tenían el carácter de reservado. Por una razón muy sencilla: el momento en que se haga pública esa información por una u otra razón, la responsabilidad de la reserva hubiera caído en esos funcionarios y en el ministro de Economía y Finanzas. ¿Por qué mantuvo usted como reservados documentos que el correísmo...? No son documentos que yo definí como reservados. No, usted no, pero los mantuvo. Sí, pero estaban establecidos, es decir,
tiene que haber un proceso para el levantamiento de la reserva que tiene que seguirse, no es una cuestión de voluntades, ¿no? Porque hay bases jurídicas en ese sentido y más bien yo podría estar incurriendo en algún problema legal si es que a voluntad propia hago el levantamiento de esa reserva. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Ya. Entonces, enseguida saltaron estas alertas que fueron públicas, pero en un sentido incorrecto en cuanto a lo que verdaderamente sucedió. Esto alertó al Contralor y efectivamente yo recibí un oficio en ese sentido que no tenía consistencia con lo que verdaderamente pasaba, así que yo mantuve una reunión con el señor Contralor precisamente para aclarar este problema de la reserva de los documentos y de la custodia de los documentos. Entonces nosotros llegamos a un acuerdo que el Contralor y la Contraloría pasaban a responsabilizarse de esa reserva y de esos documentos y solucionado el problema. Nunca hubo ninguna intención de ocultar la información, sino simplemente precautelar este elemento para no incurrir en algún problema jurídico posterior, así nada más. Con respuestas puntuales para poder tener puntos claros y avanzar ya hacia la economía en tiempo presente. ¿El correísmo nos dejó sobreendeudados? A ver, en economía... Puntualito. No. Clarísimo. No. ¿Comparado con quién? ¿Sobreendeudados? No se puede aplicar adjetivos en economía si no se hace una relación con otras situaciones. En términos del nivel de deuda que tienen los países del mundo, el Ecuador está por debajo de la media. El correísmo volvió reservado información que debía ser de conocimiento público. Le pongo ejemplos: contrato de preventa petrolera con China. En algunos casos sí, sobre la base de algunos criterios técnicos en ese momento. El cálculo para el monto total de la deuda que utilizaba el correísmo, un manual del FMI que el propio FMI ha desmentido y que la Contraloría ha exigido se deje utilizar de forma referencial, ¿era equivocado? No, yo no he encontrado un desmentido directo del Fondo Monetario, y también hay errores en las apreciaciones del Fondo Monetario en el sentido de que en el Ecuador hay otro ordenamiento institucional que obliga, justamente para seguir las reglas metodológicas, obliga a hacer determinados cálculos de forma diferente. Pongo un ejemplo. El Banco Central en otros países es autónomo y es independiente del gobierno central. Entonces la deuda con el Banco Central sí entra dentro del concepto de deuda consolidada. En el caso del Ecuador, el Banco Central opera como parte del gobierno central desde la Constitución de 2008. Entonces en ese sentido no se puede considerar esa deuda como consolidada, sino como agregada. Entonces son elementos técnicos de diferencia con lo que se establece en términos generales, pero operan dentro de las reglas que se establece para poder hacer estos ajustes. De hecho, los manuales del Fondo Monetario permiten esa flexibilidad en función de las características particulares de cada país. Dos preguntas puntuales más. ¿La responsabilidad penal contra Rafael Correa y sus exministros de Finanzas es exagerada o es pertinente? En relación al manejo de la deuda. A ver, responsabilidad penal tendría que darse en función de la potencial cometimiento de algún delito. En el caso de delito de peculado, la contratación de deuda más bien es obtención de recursos, no es utilización de recursos, y el peculado está orientado a la utilización de recursos. Si son mal utilizados en términos del interés nacional, si son apropiados indebidamente por los funcionarios, no existe esa posibilidad cuando estamos hablando más bien de mecanismos para la obtención de recursos. Pregunta final, se le acusaba a usted de ser un correísta dentro de un gobierno morenista, ¿se sintió así? Yo no soy correísta, yo tengo mi propio criterio desde muchos años antes de la Revolución Ciudadana, tengo escritos a nivel internacional cualquier cantidad. Ahora que dentro de mi visión técnica de la economía ya hemos coincidido en muchas cosas, con acciones que se manejaron en el gobierno de Rafael Correa, eso es completamente cierto y no puedo negarlo. Y justamente por esa visión que yo tengo y en la que me mantengo de cómo debe ser un manejo de la economía, que no fue ya respaldada desde el mes de febrero de este año, y frente a una oposición interna dentro del gabinete en términos de cómo hacer ese manejo, es la razón por la cual yo renuncié. ¿Quién le hacía oposición interna? Bueno, aquí tenemos que entender que hay una visión diferente en el gabinete desde los ministros pro mercado que impulsan cierto tipo de acciones. ¿Pablo Campana? Sí, efectivamente, señor Campana, doña Eva García, con quienes
tengo una relación personal muy buena, pero claro, ellos tienen otra visión de las cosas. Yo no compartía esa visión, yo creo que esa visión no nos lleva por el camino correcto, y claro, mi posición ya no tenía un respaldo desde la máxima autoridad, y más bien la posición de ellos iba ganando terreno. Entonces en esa medida yo no compartía esa posición, que es legítima, ellos tenían sus razones, pero al no compartir yo tenía que dar un paso al costado para no convertirme en un problema en el ejercicio del gobierno. Llegamos a día de hoy con una ley de fomento productiva aprobada y vendida por el gobierno como el primer paso para empezar a solucionar los graves problemas económicos de este país. ¿Qué le parece a usted esa ley? Bueno, es una ley que incorpora algunas acciones que a mi juicio no constituyen de ninguna manera un programa que genere reactivación, porque hay muchas inconsistencias, y esas inconsistencias son tan evidentes que inclusive a nivel internacional la visión que se tiene del Ecuador es tan negativa que el riesgo país sigue muy alto, y eso ha impedido que el gobierno pueda acceder al financiamiento que necesita. Bajar el riesgo país, que dejó doña María Elsa Viteri ahí jodidito, ¿no? Exactamente, ¿por qué? Porque a nivel internacional, y eso yo puedo decir de primera mano, porque yo mantuve conversaciones directas con los altos funcionarios del Fondo Monetario y del Banco Mundial. De paso, estuvimos en la misma universidad, yo les conocía, entonces había una relación interesante, y son técnicos, son profesionales quienes trabajan en estos organismos multilaterales, y ellos lo que evalúan es la consistencia técnica que tenga un programa económico. Aquí se tiene la creencia, o al menos cierto grupo pensó, que llevar un conjunto de medidas proempresariales iba a arrancar muchos aplausos en Washington. Eso no es cierto. Ya los organismos multilaterales también han evolucionado y son bastante más flexibles en la orientación, inclusive ideológica, que pueda tener el manejo de una economía. Lo que ellos miran es que haya una consistencia y que esté muy bien diseñado el manejo de los aspectos técnicos, especialmente el tema fiscal, porque eso es lo que garantiza la sostenibilidad del financiamiento externo. Si no hay eso, simplemente ellos le castigan al país con un costo financiero más alto, riesgo país más alto. ¿Cuál es el verdadero problema de la economía ecuatoriana, Carlos? ¿Qué es? Me imagino que serán muchos, pero sí, el verdadero problema, el urgente, el que debería enfocar los esfuerzos gubernamentales y privados, ¿cuál es? Es un problema productivo. Y aquí cabe anotar que desde el manejo macroeconómico del Ministerio de Economía y Finanzas no se puede resolver el tema productivo. Bajando los impuestos no se genera mecanismos para corregir el tema productivo. Se tiene que diseñar una verdadera política productiva, articulada una verdadera política comercial, y frente a estas dos grandes políticas que son de lo real, tiene que articularse la política macroeconómica. Si es que vamos dando tiros solo por el lado macroeconómico sin configurar política comercial y política productiva, no nos vamos a ninguna parte. El gobierno ha prometido en esta nueva ley de fomento productivo que si le dan un cheque en blanco, de hecho este es el único bloque de la ley que pasa por el Ministerio de la Ley, el techo de la deuda, que si le dan un cheque en blanco y confían en que el gobierno se va a endeudar responsablemente, el gobierno va a entregar un endeudamiento por debajo del límite legal. ¿Es posible? A ver, lo del cheque en blanco no es tan así. A ver, el establecimiento de un límite para el endeudamiento desde la perspectiva técnica no tiene sentido. Y eso es lo que está generando ahora bastantes problemas políticos y también de preocupación, me imagino, de las autoridades de incumplir la ley al sobrepasar ese límite. Los países no deben tener restricciones en términos al endeudamiento, sino que más bien se establecen lo que ahora les llaman las reglas macrofiscales. Se establece otro tipo de límites a otras variables que son las que luego pueden generar más o menos endeudamiento. Entonces ahí es donde viene un manejo más técnico, más sofisticado, y no ponerle de forma directa el límite al endeudamiento. ¿Por qué? Porque por diversas circunstancias en el camino pueden darse situaciones que le obliguen al país a tener periodos de alto endeudamiento, porque esa es la única alternativa que le permite sostener su economía. Entonces no se puede poner un límite a algo que después puede resultarle necesario a un país en el tiempo. ¿Ya? Entonces, ahora... Bueno, pero es un límite que tienen muchas naciones del mundo, comenzando por Estados Unidos. Yo no he sabido que los Estados Unidos tengan un techo de endeudamiento. Bueno, un techo de endeudamiento que negocian cada 2 o 3 años el Ejecutivo y el Legislativo. Sí, pero no es un techo de endeudamiento absoluto. Eso hay que tener en cuenta.
es el endeudamiento del periodo, que es una negociación, es el programa de financiamiento de ese año sobre la base de las necesidades de ese año, que eso sí es coherente. ¿Por qué? Porque uno sí puede prever qué es lo que puede suceder en términos de una operación normal de la economía en un año, pero no es un techo absoluto del endeudamiento acumulado. El ministro Richard Martínez ha sido acusado o catalogado por los sectores políticos que le quedan al correísmo, que ya no sé ni en qué partido ponerlos porque no tienen partido, aseguran que la entrada de Richard Martínez fue un giro del gobierno de Lenín Moreno de la izquierda, la centroizquierda donde hubiera estado, hacia la derecha. ¿Usted cree que este es un gobierno de derecha? Bueno, calificar de derecha o izquierda es bastante difícil, inclusive si el programa económico es neoliberal, etc. Lo que vemos es que hay un giro clarísimo hacia generar ciertos beneficios al sector de la gran empresa en el Ecuador. Eso es clarísimo y desgraciadamente se están olvidando, al menos en el conjunto de medidas implementadas, se están olvidando los espacios donde están los micro y pequeños productores. Ahora que se está hablando de la posibilidad de eliminación o reducción de subsidios, se está olvidando los objetivos sociales y se está olvidando de lo que sería un manejo integral de la economía, entender como un sistema donde interactúan muchos elementos y tenemos que procurar que el sistema vaya perfeccionándose, cuando ahora el enfoque es en el de darle dinámica a una parte del sistema con posibles costos al resto de la economía. Entonces, es un manejo que podríamos decir es empresarial versus un manejo que antes estaba orientado desde una perspectiva progresista hacia lo social. Los subsidios, que ahora que lo menciona, es el gran tema de discusión entre los economistas. ¿Deben focalizarse o no? A ver, los subsidios son una herramienta de política económica, que en el Ecuador los subsidios no están funcionando bien, en eso estamos totalmente de acuerdo. Por ejemplo, el gas que se supone que es para cocinar se utiliza para calentar piscinas, la gasolina subsidiada, también hay usuarios de vehículos de lujo de gran cilindrada que utilizan una gasolina subsidiada, eso está clarísimo, Pero una eliminación de subsidios de una situación como la actual de la economía puede generar impactos macroeconómicos cuyos costos van a ser mucho mayores que el costo que se tiene que asumir en términos financieros de seguir manteniendo los subsidios, así tengan problemas en términos de que no están necesariamente focalizados a quienes realmente necesitan. Es decir, hasta la oportunidad para poder ajustar los subsidios tiene que evaluarse técnicamente. Y a mí me parece que más bien estos anuncios de una posible eliminación de subsidios responden a una desesperación de las autoridades por buscar otros medios para poder cubrir las necesidades de la caja fiscal, cuando por el otro lado están renunciando a ingresos con lo de la amnistía tributaria que se está dando a las empresas y con lo que no se va a recibir ingresos por impuestos frente a la reducción de impuestos que se aplicaría desde los siguientes años a las nuevas inversiones. Entonces, en ese sentido, es simplemente una necesidad inmediata que se tiene con posibles efectos macroeconómicos muy graves. Buscar dinero es urgente para el gobierno, además de la revisión de los subsidios, se pone ya en el panorama la posibilidad de concesionar, privatizar o como le queramos llamar algunas empresas públicas. Ha sido una disposición presidencial, se está trabajando en primera instancia con Seguro Sucre. Es posible que luego esto se extienda a otras empresas que siguen siendo rentables en el estado, pocas, pero hay, como CNT. ¿Qué le parece? Bueno, en términos técnicos, una figura de concesión, ¿sí? Sin que el Estado pierda la propiedad de las empresas, pero que éstas puedan ser administradas bajo una lógica empresarial, es una posible solución en una situación como la actual. Frente a eso yo no voy a discutir. Ahora, ¿en qué términos se realizaría esa concesión o esa participación de privados para que estas empresas puedan ser rentables? Ahí es donde vienen las interrogantes. Por ejemplo, el caso de TAME, es una empresa que tiene un hueco financiero de más de 50 millones que en principio se lo... A mí me ofrecen TAME gratis y no le acepto, tengo que sacar dinero en mi bolsillo para pagarlo. Ahora, ¿qué pasa si para ofrecerle a un privado
el gobierno cubre ese hueco y el privado ya lo recibe en condiciones totalmente saneadas, pero al Estado ecuatoriano le costó ese saneamiento a título de que no va a poder recuperar esos recursos. Eso también uno tiene que ir evaluando. Entonces ahí sí... Pero empresas que son rentables, Sucre, no, en CNP. el caso de las empresas rentables ahí no hay mayor problema. Hay que establecer figuras en las que el Estado no pierda, no sea perjudicado, eso es todo. Tareas pendientes del ministro de Finanzas en la conversación que entra en su recta final con el exministro Carlos de la Torre. Tareas pendientes del equipo económico de gobierno de aquí en este que ha sido declarado por el presidente Lenín Moreno como el año económico. A ver, requiere financiamiento y de urgencia, ¿ya? Ya eliminaron la posibilidad de financiamiento interno con la ley al impedir que el Banco Central pueda comprar títulos del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso técnicamente es un absurdo. Se elimina la posibilidad de financiamiento interno, es decir, quedarán parqueados ociosos recursos en el Banco Central y no podrán circular en la economía. Segundo, con el riesgo del país tan alto, eso sí es un reto que tendrá que ver cómo se resuelve, porque el Ecuador va a tener que hacer colocación de títulos en el exterior, porque los créditos que están contratados y los que se contraten con los multilaterales están orientados a proyectos específicos de infraestructura principalmente, y desde esa perspectiva no existen recursos de libre disponibilidad que puedan atender otras necesidades de inversión del Estado. Así que van a tener que buscar fuentes de financiamiento y desgraciadamente van a estar bastante caras, y el reto va a ser que las consigan en las mejores condiciones para el país. Pregunta final, el presidente Lenín Moreno, usted lo conoció, que fue su ministro más de un año, ¿tiene idea de economía? ¿Tiene un plan de hacia dónde quiere llevar este país, de cómo quiere arreglar la economía que dice que recibió hecha pedazos? Bueno, ahí hay varios elementos. Mientras yo fui su ministro, yo casi hasta el final yo tuve un apoyo muy sólido del presidente, hasta cuando se dio este viraje, que es lo que me llevó a la renuncia. En ese sentido, yo lo que puedo decir es que el presidente siempre fue muy abierto, muy receptivo y desde una perspectiva intuitiva, pero él captaba exactamente lo que se quería hacer. Es decir, el presidente es muy consciente del giro que ha dado a la economía y tendrá sus razones. Ahora, pero es un presidente que tiene un plan que dice, mira, vamos a caminar para allá. ¿O qué dice ministro de Finanzas? ¿Hacia dónde vamos? Mientras yo estuve teníamos un plan. Cuando vi que ya no íbamos en esa línea es cuando yo renuncié, así que yo puedo decir que durante mi gestión había un plan. ¿Hoy usted cree que hay un plan? Ahí es donde a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque ahorita vemos que el conjunto de medidas que se están adoptando no son coherentes entre sí, es decir, obedecen a intereses particulares de diferentes sectores de la economía y de la sociedad, pero no están articuladas unas con otras, es decir, no es que existe una línea fundamental a la cual se articulan todas estas medidas. Entonces ahí es donde me preocupa, es decir, no hay claro un objetivo y lo que se maneja son lugares comunes, que vamos a mejorar la economía, etcétera, etcétera, pero no está claro ni por dónde ni cómo. Perfecto, gracias por estar aquí, exministro Carlos de la Torre, economista catedrático. Mi conclusión de esta mañana enseguida, el punto final. La detención de Fernando Alvarado y el pedido de medidas cautelares en su contra no es cualquier cosa. Que se lo está juzgando por los caramelos, $250.000 especulados a un hombre que manejó todo el aparato de comunicación de un estado de propaganda. Sí. Que las medidas cautelares no contentan a todo el mundo porque la gente en este país quiere que corten cabezas y manden a todo el mundo a prisión preventiva. Sí. Pero es que el Estado de Derecho no se puede estirar hasta donde quisiera las hordas que reclaman justicia. Esto hay que hacerlo de forma distinta a la del correísmo. Hay que dejar que los jueces actúen de forma independiente, que la Fiscalía acuse en lo que pueda acusar y que solicite las medidas que considera pertinentes. Si han querido que el señor Fernando Alvarado deje de surfear porque tiene un grillete electrónico en el tobillo, eso es lo que corresponde. Si el juez ha decidido que así sea, eso es lo que corresponde. Lo que nos corresponde a los que estamos del lado de la sociedad civil es acompañar el proceso, vigilar el proceso. Por eso las audiencias son públicas, para que podamos ver hasta dónde están estirando el Estado de Derecho
¿Y hasta dónde están garantizando que todos los que cometieron delitos respondan en calidad de iguales ante la ley? Eso es lo que ha pasado con Fernando Alvarado, un exministro todopoderoso, hoy con grillete electrónico. Este es el último día laborable de la semana. Nos veremos aquí el lunes. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscani y me acompañará Santiago Cuesta, consejero de gobierno con rango de ministro, una de las voces más fuertes después de la del presidente Lenín Moreno. Hay mucho que preguntarle. Nos vemos el lunes.